¿Alguna vez te has preguntado qué duele más? ¿La traición de un enemigo o la de alguien que prometió esperarte? Me llamo Gabriel Mendoza. Tengo 38 años y he servido a mi país durante más de una década como sargento en operaciones especiales. He estado en zonas de guerra, he visto cosas que muchos no podrían imaginar. Y aún así, nada me preparó para lo que viví una noche cualquiera desde una base en Kosovo. Mientras redactaba un informe de rutina, recibí un correo. Era de mi esposa, Clara. Sin saludo, sin emoción, solo una frase breve. He transferido tu herencia a mi cuenta personal. No volveré. Es mejor así. Adjuntó una foto. Ella, sonriente, con un hombre que no conocía. Copas de vino, un atardecer de fondo y una expresión que hacía años no me dedicaba. Ese instante fue más frío que cualquier guardia nocturna en la montaña. Cerré el portátil. No dije nada. Solo me levanté, salí al pasillo y respiré hondo. Porque en historias de venganza, el primer paso no siempre es gritar o romper algo. A veces, el verdadero comienzo está en el silencio. En ese momento donde todo se rompe, pero tú decides no romperte. Afuera, el aire era seco y cortante. En silencio, me senté en una de las cajas de suministros apiladas junto a la torre de observación. No pensaba en Clara, ni en ese tipo con cara de terapeuta de Instagram. Pensaba en él, en mi abuelo, el mismo que me crió desde los 11 años, cuando perdimos a mi padre en una operación en la frontera norte. Mi madre, rota por dentro, no pudo sostener más que su propio peso. Fue mi abuelo, don Segundo Mendoza, quien me enseñó a caminar derecho, a mirar a los ojos y a no temer al dolor. Veterano de guerra, hombre de pocas palabras y manos endurecidas por la tierra y las armas. Recuerdo la primera vez que me habló del dinero. Yo tenía 17 y acababa de decidir que seguiría la carrera militar. Esto es para cuando yo no esté, me dijo mientras depositaba un sobresellado en la caja fuerte que teníamos en su casa de madera. No era solo plata, era el resumen de toda su vida. Una pensión cuidada, inversiones modestas y hasta un terreno heredado que vendió para asegurarme futuro. En su testamento lo dejó todo claro. Para Gabriel, por su compromiso, por su apellido, por no fallar cuando todos fallan. El dinero me llegó un año después de su muerte, justo antes de mi despliegue a Siria. Pero yo no lo toqué, no aún, no porque no lo necesitara, sino porque sabía que no era el momento. Esa herencia tenía un propósito, y no era llenar cuentas. Quería usarla para crear algo con sentido. Un centro de formación para jóvenes excombatientes, una especie de escuela-taller para reconstruir no solo muros, sino vidas. Le había contado a Clara sobre esa idea. Varias veces me escuchaba sin escuchar. A veces decía que era bonito, pero poco rentable. Yo creí que solo le faltaba tiempo para entenderlo. Ahora, mientras observaba el polvo que flotaba en la oscuridad del desierto balcánico, entendí que ella nunca lo entendió. No era su culpa. Simplemente no compartía ese código. El dinero que me quitó no era la herencia de un abuelo. Era el símbolo de todo lo que representaba mi historia. El cierre de un círculo de lealtad, esfuerzo y dolor. Y ella lo redujo a una transacción digital entre cuentas. Como si fuera suyo por estar casada conmigo. Ese fue el segundo golpe. El primero fue su traición. Pero este era más profundo. Porque no era solo personal. Era histórico. Apretando los puños, me prometí que eso no iba a terminar así. No por orgullo, no por venganza, sino por respeto a mi sangre, a mi nombre, a todo lo que ese dinero representaba. Durante los días siguientes,
Mientras seguía cumpliendo con mis tareas en la base, no podía evitar que mi mente viajara al pasado, a esa versión de Clara que conocí años atrás, cuando todavía creía que el amor era más fuerte que la distancia. Nos conocimos en un evento benéfico para veteranos heridos. Ella era periodista en una revista de estilo de vida y estaba cubriendo la historia de un exsoldado que había perdido la pierna en combate. Yo, invitado como parte del equipo organizador, hablaba en nombre de los que aún seguíamos activos. Clara me escuchó con una mezcla de curiosidad y admiración. La primera vez que salimos, me dijo que le intrigaba cómo podía alguien vivir entre misiones, saltando de un país a otro, viendo lo peor del mundo sin volverse de piedra. Yo le respondí que uno no se vuelve de piedra, solo aprende a sangrar por dentro. Nos casamos 2 años después, justo antes de mi primer despliegue largo. Ella fue quien me propuso casarnos sin ceremonia, sin familia. Algo sencillo en el registro civil, solo para que el compromiso estuviera claro. No me importan los anillos ni las flores, Gabriel, me dijo una vez. Solo quiero saber que volverás. Durante los primeros años, parecía convencida. Me escribía correos largos, me enviaba fotos de la casa que compramos juntos en las afueras de Santiago, donde se dedicó a su blog de bienestar y cocina consciente. Me hablaba de las plantas del jardín, de los nuevos libros que leía, del gato que adoptó sin consultarme pero a que terminé queriendo. En cada regreso, todo parecía estar bien. Cocinábamos juntos, salíamos a caminar, hacíamos planes. Pero había una constante. Siempre que hablaba de extender mi carrera militar, ella lo apoyaba, incluso con entusiasmo. Nunca puso objeciones, nunca sugirió que me quedara. Eso, en su momento, lo vi como comprensión. Hoy sé que era indiferencia camuflada de respeto. No tuvimos hijos. Decisión mutua, o eso creí. Clara solía decir que los hijos no eran necesarios cuando uno ya tenía una causa que lo consumía por dentro. Tú sirves a tu patria. Yo te sirvo a ti. Eso es suficiente. La verdad es que su mundo giraba mientras yo no estaba, y el mío se detenía sin ella. Cada despliegue era un paréntesis donde lo único constante era su ausencia. Pero uno aprende a justificar. Pensé que era parte del sacrificio, que las parejas militares vivían así, que Clara simplemente necesitaba su espacio. Pero la distancia no siempre debilita, a veces revela. Y lo que empezaba a revelarse en mi memoria era que el amor que creía sólido tal vez nunca estuvo completo. Simplemente estaba ahí, como un contrato silencioso, uno que yo respetaba con disciplina, y que ella, al parecer, solo firmó por conveniencia. La primera vez que sentí que algo se había roto fue al regresar de una misión en Haití. Clara no fue a buscarme al aeropuerto. Me escribió que tenía una reunión importante con una marca de aceites esenciales que quería colaborar con su blog. Me pareció extraño, pero no quise armar drama. Uno aprende a convivir con las pequeñas ausencias. Sin embargo, al llegar a casa, noté detalles que no cuadraban. La cafetera ya no era la misma. Cambió la cortina de la habitación sin decir nada. El gato, que siempre corría a recibirme, ya no estaba. Lo regalé, dijo con un gesto distraído. Me generaba alergia. El mismo gato que dormía con ella desde hacía 3 años. Las conversaciones también empezaron a diluirse. Antes, Clara me contaba todo. Que había comido, que había leído, que había soñado. Ahora, las respuestas eran cortas. Cuando le preguntaba cómo estaba, respondía, normal, como siempre. Una noche, estábamos cenando y le hablé de una posible postulación para ir a una misión OTAN. Un ascenso, un paso clave en mi carrera. Pensé que se alegraría, pero apenas levantó la vista del plato. ¿Cuánto tiempo te irías?
Preguntó. 1 año, con rotaciones, respondí. Ella asintió en silencio, sin emitir juicio, como si le hablara de un trámite bancario. Poco después, empezaron los viajes. Me decía que necesitaba tiempo para sí misma, para su creatividad, para encontrar inspiración en retiros de bienestar. Primero eran de fin de semana, luego de 4 días. Después, semanas completas en lugares que sonaban más a turismo que a meditación. Cusco, Mendoza, Tulum. Empecé a notar que su teléfono estaba siempre boca abajo. Antes respondía a mis llamadas incluso en medio de reuniones. Ahora solo leía mis mensajes, sin contestar, con la excusa de estaba en modo avión. Un día, mientras ordenaba documentos, noté que había cambiado las contraseñas de nuestras cuentas compartidas. Lo hizo sin decirme. Cuando la confronté, se encogió de hombros. Es más seguro sí. Intenté razonar. Propuse hacer terapia de pareja. Ella se negó, diciendo que no tenía sentido forzar lo que tal vez ya no era. Pero al día siguiente me preparó desayuno como si nada. Un juego de doble filo. La grieta se volvió fisura cuando nuestro vecino, Esteban, un excompañero de escuela, me saludó desde su patio y me preguntó casualmente si ya estaba de vuelta del viaje. Vi a Clara bajándose de un auto hace unos días. Pensé que ya habías vuelto. Pero yo no había vuelto. Estaba aún en Turquía en esa fecha. Le agradecí por el comentario y no pregunté más. No porque no quisiera saber, sino porque, en el fondo, ya lo sabía. Las piezas empezaban a encajar solas, y no me gustaba el dibujo que formaban. Lo peor no era sentir que Clara se alejaba. Lo peor era notar que ya no hacía esfuerzo por ocultarlo, como si la distancia entre nosotros ya fuera costumbre, como si yo fuera una vida anterior que había quedado en pausa, y ella ya había presionado reiniciar. Fue durante mi despliegue en Kosovo cuando todo se confirmó. Llevaba una semana con jornadas exigentes, entrenamientos conjuntos, reuniones de inteligencia y patrullajes nocturnos. El cansancio era constante, pero la rutina me mantenía enfocado. Hasta que llegó ese correo. Fue una madrugada. No podía dormir, así que decidí revisar el correo personal. Y ahí estaba. Un mensaje nuevo. De Clara, sin asunto, sin saludo. Solo 2 líneas que perforaron más que cualquier balazo. He transferido tu herencia a mi cuenta personal. No volveré. Es mejor así. Nada más. Ninguna explicación. Ninguna emoción. Ni siquiera una palabra amable para suavizar el golpe. Adjunto al mensaje, una imagen. Clara, con un hombre que jamás había visto. Estaban en una terraza de estilo moderno, probablemente de algún hotel boutique. Él llevaba una camisa de lino, barba arreglada y una copa de vino en la mano. Ella, recostada sobre su hombro, sonriendo con esa expresión tranquila y relajada que yo no veía en su rostro desde hacía años. Me quedé mirando la pantalla, inmóvil. No sentí rabia. Tampoco tristeza inmediata. Fue más bien una suspensión total de emociones. Como cuando el cuerpo entra en shock. Cerré el portátil con calma, sin apuro. Me puse la chaqueta y salí al exterior de la base. El cielo estaba despejado. Las estrellas eran frías, distantes. Un compañero encendía un cigarro junto a un generador. Me miró. ¿Todo bien, Mendoza? Ahora sí, respondí. Y lo dije en serio, porque en ese momento toda duda desapareció. Ya no había lugar para preguntas. No necesitaba saber cómo había pasado, ni cuándo, ni por qué. Solo sabía que había cruzado una línea y que ya no había vuelta atrás. La traición no era solo la infidelidad, era el desprecio, la frialdad,
La arrogancia de creer que podía quedarse con algo que no le pertenecía simplemente por el hecho de que yo estaba lejos. Pero ella no sabía con quién estaba jugando. Tal vez pensó que un soldado en misión, con miles de kilómetros de por medio, no podría defenderse, que todo quedaría en silencio, que yo aceptaría la pérdida con la resignación de quien ha visto demasiadas despedidas. Lo que Clara no sabía es que a mí no me entrenaron para rendirme. Me entrenaron para resistir, adaptarme y contraatacar. Solo que esta vez no habría armas. Solo inteligencia, estrategia y tiempo. Volví a la carpa de operaciones, pero no toqué el portátil. No redacté ninguna respuesta. No llamé a nadie. No grité. No golpeé nada. Me quedé sentado, con los codos sobre las rodillas, mirando el piso de lona. El primer principio del entrenamiento táctico es claro. Respira antes de actuar. La rabia es una trampa, y yo no estaba dispuesto a caer en la suya. A la mañana siguiente, le pedí al teniente encargado un espacio para hacer una videollamada privada. No fue para hablar con Clara. Fue para contactar a Álvaro Salgado, un viejo amigo que trabajaba como analista en ciberseguridad. Le envié el correo, la imagen adjunta y un par de capturas de pantalla de mis cuentas, donde ya notaba movimientos extraños. Álvaro me respondió rápido. En menos de 24 horas ya tenía los primeros datos. Las transferencias se habían intentado desde una IP en Lima, Perú. Clara decía que estaba en un retiro espiritual en Ecuador. Primera mentira confirmada. Además, Álvaro detectó algo más. Se habían hecho múltiples accesos al respaldo en la nube de nuestros documentos compartidos, especialmente a una carpeta que habíamos creado hace un año bajo el nombre Proyecto Casa del Sur. Clara había guardado ahí documentos financieros, contratos escaneados y capturas de pantalla de mis cuentas. Todo parecía apuntar a un intento planificado, no improvisado. Me conecté también con Matías Donoso, abogado especialista en derecho militar. Le conté la situación sin adornos. Me pidió mantener toda comunicación con Clara por escrito y recopilar cada evidencia digital. Correos, movimientos bancarios, metadatos de las imágenes. Mientras tanto, seguía actuando normal ante mis superiores. Cumplía con mis turnos. Participaba en las misiones. Nadie debía saber lo que estaba pasando. La disciplina no es solo para el combate, también es para los días donde la guerra es interna. Un par de días después, durante un descanso, revisé el acceso remoto a nuestra nube. Clara había olvidado borrar algunos archivos. Una hoja de cálculo con los pasos para vaciar cuentas. Capturas de pantalla de transferencias simuladas. Un archivo titulado Plan Renovación 2024, donde figuraban gastos con nombres que yo no reconocía. Y lo más revelador, una foto de una pizarra con cifras tachadas y una anotación en rojo. Descontar 20% por comisión. Justificar como inversión conjunta. Fue en ese momento cuando entendí que no era solo traición. Era un saqueo estructurado. Un golpe desde adentro. Caminé fuera de la carpa y vi al capitán revisando mapas junto a otros soldados. Me acerqué, pregunté por las próximas rotaciones. Necesitaba organizar mi salida anticipada. No por impulso, sino porque ya había empezado a ejecutar mi contraofensiva. Lo que Clara pensó que era su huida perfecta, acababa de convertirse en su error más grande. Me dejó solo, me dio razones, y subestimó a un hombre entrenado para resistir hasta el final sin levantar la voz. Regresé a Chile una semana después con una sola maleta y un plan preciso. No le avisé a Clara. No tenía intención de verla todavía. Lo primero que hice fue ir directamente al banco. Solicité los movimientos de nuestras cuentas conjuntas de los últimos 6 meses. El gerente,
que me conocía desde que firmamos nuestra hipoteca, me miró con una mezcla de sorpresa y pesar. Han habido varias transferencias recientes, dijo, bajando la voz. Monto alto, siempre a una misma cuenta. El total, más de $96,000 transferidos en cuotas pequeñas a una cuenta que no conocía, registrada en el Banco de Lima, nombre exclusivo de Clara. También había otra cuenta, una de la que nunca me habló. Una cuenta personal, abierta hacía 8 meses, donde se habían recibido depósitos de consultorías inexistentes y pagos desde plataformas que no coincidían con su trabajo real. Lo más perturbador fue descubrir que había alquilado un apartamento en Lima, en un barrio de lujo, a nombre de ambos, usando mis datos y mi firma real. El contrato estaba en nuestros documentos Clow. Clara ni siquiera se molestó en ocultarlo. Llamé a Esteban, el vecino que meses antes me había comentado sobre un auto extraño frente a nuestra casa. Le pedí si podía pasar un momento. Quería mostrarle una foto. ¿Este es el hombre que viste bajar con Clara aquella noche?, pregunté, mostrando la imagen del correo. Esteban observó con atención. Sí, el mismo. La dejó como a las 11. Ella entró con una mochila y una bolsa de papel. El tipo se quedó un momento en el auto y luego se fue. Le pregunté si estaría dispuesto a dejar constancia de eso. Sin dudarlo, aceptó. Ese mismo día, busqué el nombre del hombre en internet. Tomás Lizana, terapeuta holístico, es banquero especializado en acompañamiento emocional consciente. Había dejado la banca tras un escándalo de mala praxis financiera y se reinventó como gurú del bienestar. Su página web ofrecía sesiones personalizadas para mujeres que buscan reconectar con su valor interior. Todo cuadraba. Clara lo había conocido en uno de sus retiros, y juntos diseñaron una salida perfecta, o eso creían. Ya no era solo un robo. Era una vida paralela construida sobre mi confianza, mis recursos y mi ausencia. La imagen de Clara riendo con él ya no me dolía. Lo que me dolía era haber estado construyendo un futuro mientras ella diseñaba otra vida con mis herramientas. Pero ahora tenía nombres, fechas, pruebas, testigos y motivación. Lo tenía todo. Y ella, que pensó que su plan era perfecto, no sabía que acababa de dejar cada huella marcada en. Con las pruebas en mano, me dirigí a la oficina de Matías Donoso, el abogado militar con el que ya había hablado desde Kosovo. Me recibió sin preguntas, como si supiera que el silencio era parte del proceso. Le entregué una carpeta con toda la documentación, los movimientos bancarios, el contrato del apartamento en Lima, los accesos a la nube, la declaración de Esteban, los correos y la imagen adjunta. Matías no tardó mucho en revisar todo. Esto no es una infidelidad, Gabriel. Esto es un delito. Y está documentado. Me explicó que, aunque matrimonio otorgaba ciertos derechos sobre bienes compartidos, la herencia de mi abuelo estaba protegida por un fideicomiso que Clara había intentado violar de manera indirecta, usando mi información personal y abusando de su acceso compartido. El caso no era solo civil. También tenía implicancias penales: acceso indebido a datos, falsificación, uso ilegítimo de identidad y fraude patrimonial. Activamos una estrategia legal clara. Primero, presentaríamos una acción de protección de patrimonio para congelar cualquier intento de Clara de mover más fondos. Segundo, una denuncia por intento de apropiación indebida. Tercero, enviaríamos una notificación formal de separación con motivo fundado de daño económico y violación de confianza matrimonial. Antes de cualquier contacto directo, Matías me recomendó dejar constancia por correo de que ya había recibido su mensaje y que, de aquí en adelante, todo debía manejarse por vía legal. Esa noche, le escribí a Clara desde una nueva cuenta. He recibido tu correo. Dado el contenido y las implicancias,
Cualquier comunicación futura deberá canalizarse a través de nuestros representantes legales. No responderé más mensajes personales. A los pocos minutos me respondió: ¿estás exagerando todo esto? Podemos hablarlo. Pero no contesté. Ya no se trataba de emociones. Ahora era un procedimiento metódico, sin margen de error. El poder no estaba en gritar o exponerla públicamente. El poder estaba en la precisión legal, en cada documento sellado, en cada registro, en cada respaldo. Ella pensó que yo respondería con dolor o desesperación, pero se encontró con un silencio frío, respaldado por un equipo y una estrategia implacable. No iba a pelear por amor perdido, iba a luchar por respeto, por memoria, por justicia. 2 días después de la notificación formal, Matías recibió una llamada del abogado de Clara. Se identificó como Rodrigo Valdés, un hombre conocido en círculos legales por llevar casos de divorcio con alto perfil. En su tono había una mezcla de seguridad y arrogancia. Pedía una reunión para buscar un camino menos confrontacional. Nos citamos en una sala privada del centro jurídico. Clara no asistió. Solo su abogado, con un maletín impecable y un discurso ensayado. Mi cliente admite que hubo errores de comunicación, pero niega intención fraudulenta. Propone una salida amistosa. Matías no pestañeó. Abrió la carpeta y colocó sobre la mesa los documentos. Las pruebas hablan por sí solas. Su clienta accedió a cuentas privadas, firmó contratos sin autorización y transfirió fondos protegidos. Y hay testigos. Rodrigo hojeó los papeles. Su expresión cambió sutilmente. Entendió que no estaba frente a un capricho emocional, sino ante una estructura legal sólida. La propuesta fue clara. Clara devolverá parte de los fondos retirados de forma irregular. Firmará un acuerdo de confidencialidad. No hará más reclamos sobre la herencia. Y usted retira cualquier acción penal futura. Rodrigo pidió 48 horas para consultar a su clienta. Las usamos para reforzar aún más el caso, incluyendo un informe técnico sobre el acceso digital a mis cuentas desde la IP en Lima, validado por un perito independiente. Cuando finalmente se reunieron para firmar, Clara apareció. Ya no era la mujer segura de las fotos. Estaba pálida, tensa, con la mirada esquiva. Entró sin saludar. No me miró. Se sentó frente a mí y firmó sin leer. ¿No vas a decir nada?, preguntó en voz baja. La miré por primera vez desde aquel correo. Ya lo dijiste todo en tu mensaje. Se levantó, recogió su bolso y se fue. Rodrigo firmó como testigo. La sala quedó en silencio. Al salir, Matías me dijo: pudiste haber ido más lejos. Denunciarla, exponerla. No quiero destruirla. Quiero cerrar. Y ya está. La justicia, entendí ese día, no siempre se celebra en tribunales. A veces se firma en silencio, en una sala neutra, con tinta y frialdad. No obtuve venganza. Obtuve algo más limpio, el control. Y con eso bastaba. Después de aquella firma, no volví a ver a Clara. Tampoco lo necesitaba. Había algo definitivo en ese silencio posterior. No era vacío, era paz. Regresé a casa, pero ya no era nuestra casa. Era una escena detenida en el tiempo, llena de objetos que ya no significaban nada. Libros que ella jamás leyó, una alfombra que elegimos en un viaje a Buenos Aires, tazas con frases de amor que ahora parecían irónicas. Vendí la propiedad unas semanas después, con parte del dinero recuperado. Y, sobre todo, con la herencia protegida de mi abuelo intacta, activé el proyecto que había prometido, la Fundación Segundo Mendoza, un centro de formación para jóvenes excombatientes orientado a la reinserción laboral, la salud mental y el desarrollo técnico.
El primer grupo tuvo solo 12 alumnos, pero sus historias bastaban para llenar un libro entero. Uno de ellos, un joven que había perdido una pierna en una mina antipersonal, me abrazó el último día de taller y me dijo: «Gracias por tratarnos como lo que somos, personas que quieren seguir adelante». En ese momento supe que todo había valido la pena, no porque hubiera ganado un caso, sino porque no había perdido el rumbo. Matías me ayudó a convertir parte de la herencia en un fondo rotativo para becas. También gestionamos una alianza con instituciones civiles y militares para ofrecer acompañamiento psicológico. Ya no se trataba solo de mí, ni de Clara, ni de lo que me había hecho. Era algo más grande, algo que se podía sostener. Una tarde, al abrir el buzón de mi nueva casa, un pequeño departamento en Ñuñoa, con pocas cosas y mucha luz, encontré un sobre sin remitente. Dentro había un cheque por exactamente $46,300, acompañado de una nota manuscrita, sin firma. Lo que faltaba, perdón. No sentí triunfo, no sentí rabia, solo una especie de comprensión serena. Clara había entendido, tarde, lo que significaba todo eso. No solo el dinero, el respeto, la memoria. Deposité el cheque en el fondo de becas. Otra oportunidad para otro soldado. Otra historia que empezaba de nuevo. Porque la verdadera victoria, comprendí, no estaba en castigar el daño, sino en transformar el dolor en estructura, en puente, en refugio. Y eso, finalmente, fue lo que hice. Reconstruirme, no como un hombre roto, sino como uno que eligió convertir su herida en cimiento. A veces creemos que las historias de venganza deben terminar con gritos, escándalos o justicia punitiva. Pero hay formas más poderosas de responder a una traición, con estrategia, con serenidad y con propósito. El caso de Gabriel es una muestra clara de que el verdadero control no está en lo que sentimos, sino en lo que decidimos hacer con lo que nos hicieron. Psicólogos especializados en trauma coinciden. Cuando alguien transforma una herida en una acción constructiva, no solo sana, sino que trasciende. Gabriel no destruyó, reconstruyó, no se desbordó, planificó, no usó la herencia como venganza, sino como legado. Y en ese gesto silencioso, pero firme, se hizo más fuerte que nunca. En este canal, contamos historias de venganza que van más allá del odio. Son historias de justicia emocional, de dignidad recuperada y de nuevas oportunidades. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho en su lugar? ¿Has vivido una traición similar? Te leemos en los comentarios. Si esta historia te impactó, suscríbete para descubrir más relatos reales que sacuden, enseñan y a veces sanan. Porque a veces la mejor respuesta no es romper, es reconstruir.